Abran sus Biblias en el libro de Hebreos capítulo 11. Cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de fe, cuando hablamos en realidad muy poco tiene que ver con nosotros y con nuestros intereses, con lo que queremos, con nuestras enfermedades, con nuestras necesidades. La fe tiene un origen, la fe tiene un punto focal, la fe tiene a alguien a quien mirar. Hace años atrás descubrí que la fe no era lo que yo creía. Porque generalmente cuando vamos a hablar de fe y queremos definir fe, ¿qué escogemos? Hebreos 11:1. Y lo sacamos de la Biblia y lo apartamos de todos los demás versículos y decimos, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué estoy esperando? Estoy esperando algo para poder arreglar mi carro. Entonces estoy seguro que Dios me va a mandar algo para poder arreglar mi carro. Y estoy convencido que aunque no lo veo, va a venir. Ese es nuestro concepto de fe. Pero Dios trató conmigo al respecto. Es posible que no le guste lo que voy a decir porque a todos nos gusta pensar que Dios está en el cielo esperando que le pidamos para correr a darnos. Pero no hay nada más alejado de la verdad. Vamos a considerar la fe de Jesús. ¿Ok? ¿Cuántos creen aquí que Jesús tenía fe? ¿Creen que Jesús tiene fe, sí o no? Bueno, acompáñenme al huerto de Getsemaní. Vamos, ¿hacemos un paseo? La vez pasada hicimos ese mismo ejercicio, ¿se fueron? Está Jesús en el huerto de Getsemaní. Es la tercera vez, se paró 2 veces y regresó y oró la misma cosa. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Entonces, Jesús dice en la Biblia que su sudor era como grandes gotas de sangre. Estaba sudando sangre. Y después que dice estas palabras, dice otras más interesantes. Pero no sea como yo, sino como tú. Entonces, el Padre contestó esa pregunta y le dijo, no, tienes que beber esa copa. El Padre no le dio a Jesús lo que él estaba pidiendo, sino lo que era necesario, lo que él tenía que pasar. Si Dios estuviera, como ya hace un rato, esperando a que le pidamos para correr a darnos, sería un Dios lacayo y no sería el Dios soberano. Los últimos versículos del capítulo 10 son como la clave que nos permite ir entendiendo o comprendiendo cómo funciona todo este tema de la fe. Tenemos que ver que en el versículo 37 el escritor nos dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero, ¿qué le parece que es tan interesante que después que él dice esa frase, dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma? ¿Qué tiene que ver la fe con que aún un poquito y el que ha de venir vendrá? Si la fe es la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no veo. Entonces, esto me lleva a pensar y a darme cuenta. Uno de los ejercicios más interesantes que podemos hacer con el libro de Hebreos es qué habla o qué está diciendo el libro de Hebreos. Por ahí le escuché a algunos de los que el tema central de Hebreos, uno decía que Jesucristo es superior a los ángeles, no sé qué. Bueno, el tema central del libro de Hebreos no es que Jesucristo sea mejor que los ángeles. Otro decía que Jesucristo era un sumo sacerdote superior. Digo, ambas cosas son ciertas, pero ese no es el tema central.
El tema central del libro de Hebreos es Cristo. Desde el principio nos está diciendo, mira a Cristo que es el profeta. Mira a Cristo que es superior a los ángeles. Mira a Cristo que es superior a Moisés. Mira a Cristo cuyo sacerdote es muy superior al de los hijos de Aarón. Mira a Cristo que es superior a Abraham, y termina allá en el capítulo 12, termina en el 13, pero en el capítulo 12 como que lo corona y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, si nosotros perdemos de vista eso, perdemos realmente el sentido y el significado de lo que realmente es fe. Fe es creer en Dios porque Dios es como Dios es, pero nadie puede creer en Dios, en un Dios al que no conoce. La mayoría de las personas en este planeta tienen un Dios falso, un Cristo falso. ¿Por qué? Porque el Cristo de la mayoría de las personas de este planeta, aún muchos cristianos, es un Cristo de a oídas. Solamente escuchan lo que se dice en el mensaje, pero nunca llegan a tener una relación personal con Él. No pasan tiempo en su presencia, apenas oran para decirle, gracias Señor por el día, gracias Señor por levantarme, pero no tienen una relación, no se inclinan a buscarle a Él, a pasar un tiempo con Él, a adorarle a Él, a conocerle a Él, y si quiere también a pedirle a Él, pero sabiendo que Él es. Entonces, ya la semana pasada vimos todo el asunto del capítulo 10, ahora vamos a entrar en los ejemplos de fe. ¿Ok? Primero, ¿qué es la fe? Bueno, el libro de Hebreos nos explica en el capítulo 11 de dos maneras distintas lo que es la fe. El versículo 1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si yo veo el libro de Hebreos, una de las cosas que hacemos mucho es que traemos a la Biblia cosas que no están allí. ¿Ok? Si usted lee el libro de Hebreos, todo lo que está antes del capítulo 11 y todo lo que está después del versículo 1 del capítulo 11, usted no va a encontrar ninguna petición de nadie. Todo es Cristo, 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 Cristo por todas partes. Sí, y también Cristo es el Salvador. Así mismo es. Entonces, ¿de dónde sale? ¿Qué es lo que yo espero? La fe es la certeza. Dice, aún un poquito y el que ha de venir vendrá. ¿Qué estamos esperando? Ahora, mira que dice lo que se espera, no el que se espera. Entonces, ¿qué estamos esperando? A Jesús. ¿Ok? Pero lo que esperamos es nuestra salvación. Esperamos que Él venga, porque cuando Él venga se va a consumar nuestra salvación. Nosotros no estamos esperando a Jesús porque viene de visita. Él viene a buscar a su pueblo. Y estamos convencidos de que aunque nosotros no vemos a Dios, de que no sabemos que está, o sea, nosotros sabemos que está ahí. Yo no lo veo, pero yo sé que es real. Entonces, una de las cosas que tenemos que comprender y que doy gracias a Dios porque he ido aprendiendo con el tiempo, es que yo no puedo traer a la Biblia cosas que no están allí. Yo no puedo hacer interpretaciones antojadizas. Aquí la Biblia está hablando desde el principio, está hablando de Cristo. Todo es Cristo por todas partes. Entonces, a quien yo espero es a Cristo. A quien yo no veo es a Dios, pero yo sé que está ahí. Mi fe es que Dios es real. Ahora, esto lo comprueban los testimonios que tenemos aquí. Pero vamos a ver la segunda definición que aparece en el capítulo 11. Está en el versículo 6. Dice, mire, pero sin fe, ¿sin qué? Es imposible agradar a Dios. ¿Sin qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que ¿qué? Que le hay, que Él existe, que Él es real. ¿Ok? ¿A quién no veo? Pero tengo que creer que Él existe. ¿Ok? Y que es galardonador de los que le buscan. Estoy esperando mi galardón. ¿Cuál es mi galardón? Salvación, Cristo. Ahora, todas las demás peticiones tienen que estar centradas en eso. Cualquier petición que usted pida porque usted quiere, pero usted no está considerando la voluntad de Dios en su petición, no es una petición de fe. Si usted quiere ser sano, porque tiene una enfermedad y quiere ser sano,
y usted no está considerando la soberanía de Dios en su petición, olvídelo. Olvídelo. Si usted quiere ser sano y usted no está considerando que Dios no está jugando cuando requiere que seamos santos, cuando Él está diciendo perdona, cuando Él está diciendo ama a tu prójimo, cuando Él está diciendo ama a tu enemigo, entonces olvídelo. Porque creer en Dios es creer que todas esas cosas son verdad. Creer en Dios es agarrar todas esas cosas y vivirlas, aplicarlas a mi vida. Es amar porque Él me dice que ame. No porque yo siento amar. Yo amo porque Él dice que yo debo amar. Debo aprender a amar a la manera de Dios. La manera de Dios no tiene absolutamente nada que ver con sentimientos. La manera de Dios tiene que ver con una decisión. ¿Cuál decisión? La decisión de amar a Dios primero. Y de nuevo, cuando llego a este punto, siempre me tengo que acordar y tengo que hacer el intento de borrar de nuestra mente nuestras interpretaciones humanísticas. Porque la Biblia dice que el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. ¿Por qué? Porque dice que nadie puede amar a Dios al que no ha visto, si no ama a su hermano a quien ha visto. Entonces, a raíz de ese texto, algunos dicen, no, que yo tengo que amar primero a mi hermano. No, eso no funciona así. ¿El primer mandamiento cuál es? Por lo tanto, yo tengo que amar a Dios. Lo que está diciendo el escritor es que mi amor a Dios tiene que reflejarse en mi amor a los hermanos. Eso es lo que está diciendo. No es que yo tengo que amar o que yo tengo que amarme, como el otro texto de que ama a tu prójimo como a ti mismo. No es que yo me tenga que amar primero. De hecho, es algo normal que la gente se ame. Es algo normal, o sea, tú simplemente te amas y ya. Ni siquiera lo piensas. Pero tienes que amar a tu prójimo. ¿Qué dice? Haz con él lo que quieres que hagan contigo. Si tú quieres que te traten bien, trátalo bien. Si tú quieres que en una situación de dificultad, no, pero lo que pasa es que como algunas personas nunca han tenido dificultad, nunca han estado en la calle sin un real y necesitando un pasaje, así que cuando viene el indigente, no, que este tipo se ve bien. ¿Ustedes saben qué? Yo sí me he quedado sin pasaje. Y he tenido que pedir y me han ayudado. Y he estado así, enterito. Y la persona que me ayudó pudo pensar como muchos de ustedes, no, pero si este hombre se ve fuerte, que vaya a trabajar. Pero fue una situación de un momento. Y a veces nosotros no sabemos. Y ciertamente hay gente sin vergüenza. Si ya te lo encuentras la segunda vez, ya no. Como un tipo que se subió al bus. No, que tenía el pariente en Chiriquí, que no sé qué, que no sé cuándo. Y después se subió al otro bus y el pariente estaba en Santiago, una cosa así. Yo dije, no, este tipo está pasado. Mentiroso, como el otro de la película. Entonces, si usted no tiene su fe puesta en la realidad de Dios, mire, escúcheme, nosotros los cristianos tenemos muchos dioses falsos. El primer Dios es ese Dios dadivoso, que nada más está esperando que el cristiano le dé. El otro Dios falso que tenemos es ese Dios sanador. Dios es sanador, ¿verdad? Eso es indiscutible. Pero Él no sana a todo el mundo. No sana todo el tiempo. Él sana cuando sana. Él sana cuando tiene un propósito. Ahora, por eso yo no le voy a pedir que me sane. Sí, yo le voy a pedir. Y voy a creer que me va a sanar. Y hasta que me diga que no, yo voy a estar molestándolo. Mientras Él no me diga que no, yo voy a seguir pidiéndole. Pero tengo que estar preparado porque quizás me dice que no. Nosotros tenemos un Dios, como dice la canción, tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. ¿La van a escuchar, no? Bueno, a veces hay cristianos así como Vanessa y como yo, líderes, pastores de iglesia y todas estas cosas, que nunca han tenido un problema en su vida, pero se le muere un primo y ya reniegan de Dios. Usted realmente no sabe cómo es su fe hasta que no tiene problemas. Usted puede pregonar, yo tengo fe, pero cuando tienes problemas, ¿sigues viniendo a la iglesia? Cuando tienes dificultad porque te duele una pierna, ¿sigues evangelizando? Yo
leí un testimonio hace muchos años atrás que anula cualquier excusa que usted tenga. Se lo voy a contar porque ya lo he contado como 3 veces en estos últimos días, pero se lo voy a contar de nuevo. Hace 200 años atrás, cuando los bolcheviques y los comunistas invadieron Rusia, tomaron el control, el cristianismo quedó, no se podía ni ver una Biblia por ahí, las vendían, las quemaban, perdón. Un tratado, si te agarraban un tratado, vas preso. Entonces ellos estaban, los comunistas estaban como locos por todos lados, destruyendo toda la literatura cristiana, pero por más que destruían, aparecía y no sabían de dónde. Y aparecían textos nuevos, escrituras nuevas. Y empezaron a buscar hasta debajo. Y llegaron a la persona que era. Y cuando llegaron, no la arrestaron, era una mujer. Porque no pudieron creer que ella era. ¿Saben lo que es estar cuadrapléjico? No podía mover ni manos ni pies. Escribía los tratados con la boca. Y nosotros con una pequeña dolencia, ay, es que me estoy muriendo. Le entregaste tu vida a Cristo, ¿verdad? Porque entregarle la vida a Cristo no es relajo. El decir que tengo fe no es de labios, es de acción, es de vida. Es el momento en la dificultad cuando yo realmente muestro que tengo fe. Cuando todo me sale mal, cuando la enfermedad me invade, cuando mi familia me deja, cuando tengo problemas de trabajo y me despiden, cuando no tengo plata para comprar la comida, cuando no tengo para el pasaje, cuando todo se me está dañando, en ese momento es cuando yo realmente muestro que tengo fe. Que mi fe no está basada en un Dios falso. Porque lo que pasa es esto, tu fe va a ser tan fuerte, tan firme como el Dios que tú tienes. Si tu Dios realmente es el Dios de la Biblia, te vas a mantener firme porque mi Dios, que es el Dios de la Biblia, es todopoderoso. Porque mi Dios, que es el Dios de la Biblia, dice que es el dueño de la plata y el oro. Porque mi Dios, que es el Dios de la Biblia, es soberano. Porque mi Dios, que es el Dios de la Biblia, dice, yo no sé cuántas veces dice en la Biblia, porque de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y lo que en él habita, él es dueño de todo. Por lo tanto, yo no estoy preocupado. Ahora, yo recuerdo algo. Había veces que yo iba donde mi papá o donde mi mamá y le decía, dame, y me decían que no. Y a veces Dios también hace eso. Le pedimos y dice, no. Pero yo siempre amé a mis padres, aunque me decían que no. Y aunque Dios no me dé lo que yo quiero, yo les seguiré amando. Porque yo creo que Él es el soberano. Ahora, el versículo dice, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Quién quiere tener buen testimonio delante de Dios? Dios decide si Él traslada ese buen testimonio a la gente. Pero algunas personas han tenido buen testimonio delante de Dios y la gente no se ha enterado. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí es interesante porque dice, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Al final no puede ser la nada. ¿Saben por qué? Porque está el artículo lo. Cuando dices lo que no se veía, indica que hay algo. Hay algo allí. Lo que se ve se hizo de lo que no se veía. No es lo que se ve, se hizo de lo que no había, sino de lo que no se veía. ¿Y quién ha visto a Dios? Yo, ¿no? Y la Biblia dice que nadie ha visto al Padre. Nadie. Moisés, cuando dice que veía a Dios cara a cara, no era el Padre.
Dice, nadie ha visto al Padre. Y si nadie ha visto al Padre, ni siquiera Adán lo vio. Entonces, ¿a quién vio Adán? Al mismo que vamos a ver nosotros. Al Hijo. Todas las apariciones de Dios en la Biblia, lo que vieron siempre fue a Jesús. Una y otra vez, siempre. Nadie ha visto al Padre. El unigénito le ha dado a conocer. Allá los que no quieren creer en Jesús, pero ese es un problema de ellos y no mío. Ahora dice, porque por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Mire, ni me acordaba de esto. Dice que Abel ofreció, bien, dice que Abel pidió algo. No. ¿En alguna parte de la Biblia aparece Abel pidiendo algo? No. Abel ofreció. ¿A quién le ofreció? A Dios le ofreció su ofrenda. Mire, preste atención. ¿Por qué ofreció él eso? Porque él creía. Así mismo es. Gracias, Evans. Necesitan que Evans le esté ayudando, ni saben ustedes. Si no fuera por Evans aquí, todos estaríamos en el aire. Porque él creía. ¿Qué creía? Que existía Dios. Miren, pero no solamente eso. La certeza de lo que se espera. ¿Ustedes creen que nosotros somos los únicos que estamos esperando a Cristo? Allá el Señor le dijo a la serpiente, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás. Había una promesa desde el principio y Abel creía que eso venía. Y él dice, yo voy a ofrecerle a Dios porque ese que me va a redimir viene. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice que Enoc, ¿qué fue lo que hizo Enoc? Allá en Génesis, ¿qué dice que hizo? Caminó con Dios. ¿Qué significa caminó con Dios? Miren, para los que no se han dado cuenta, la Biblia en cierto momento dice como que no había ley en aquel tiempo. Oye, no había mandamiento. Pues sí lo había. Enoc caminó en obediencia a Dios. Él agradó a Dios porque sabía lo que Dios quería y lo hacía. Y por eso agradó a Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que había un Dios. Porque él entendía que había un Dios. Y él pasó toda su vida agradando a ese Dios. Y Dios dice, no, tú estás pasado, tú eres un fuera de serie, ven acá, quédate conmigo. Y se lo llevó. Ahora, vamos a tratar de llegar lo más pronto, lo más rápido posible. Me estoy saltando un poco de cosas aquí porque si no, no vamos a poder. Por la fe, versículo 7, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé creyó a lo que Dios le decía. De nuevo, no hay ninguno de ellos que esté pidiendo nada. En el caso de Noé, no se veía que no había llovido. Dios le dijo, va a llover. Pero este es un caso, mire, si usted se mete en la Biblia, un poco más que yo si quiere, pero piense un poco. Cuando Dios dice que va a destruir, dice también que la vida del hombre va a ser 120 años. Fueron 120 años que Noé estuvo predicando y pregonando, viene un diluvio. Fueron 120 años que estuvo trabajando en construir un arca. Fueron 120 años en que no llovió ni una gota. Bueno, sin contar los otros 1000 y pico de años que habían corrido. 1000 y pico de años que no había caído ni una gota de agua. Pero Noé creyó a Dios. Noé creyó a la promesa, a la palabra de Dios. Nuestra fe tiene que estar fundada en lo que Dios dice.
en lo que Dios dice. Dice que Noé por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe de la promesa. Entonces viene Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Ahora, escuche lo que dice aquí. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué? Pero que esa promesa de esa ciudad no está en Apocalipsis. ¿Cómo que Abraham la estaba esperando? En Génesis no se habla nada de eso, pero Abraham la estaba esperando. Esa ciudad viene después que Cristo viene. ¿Cómo que Abraham estaba esperando eso? Pero Abraham la estaba esperando. El problema es que no sabemos lo que Dios realmente nos está prometiendo. Creemos que Dios nos prometió sanidad. Bueno, quiero que sepa que eso no es cierto. Dios no sana a todos, ni siquiera a todos los cristianos. Creemos que Dios nos prometió prosperidad. Bueno, económicamente no es cierto. Ahora, si usted entiende la prosperidad como yo la entiendo, entonces sí es cierto. Porque ¿qué es prosperidad? Prosperidad es avanzar hacia las metas. Es lograr lo que se nos pide. Y cuando usted entiende que la prosperidad es lograr las metas de Dios, entonces sí, Dios le va a prosperar en ese camino. Pero no en el que usted quiere, sino en el que Él ha elegido, en el que Él ha trazado. Algunos se fijan en Abraham y piensan que los cristianos debemos ser millonarios porque Abraham tenía mucha plata. Pero la Biblia dice claramente que las promesas del cristiano, las promesas de la iglesia son espirituales, no son materiales. ¿Significa que debemos vivir en la pobreza? Negativo tampoco. Podemos y debemos vivir bien. Podemos y debemos trabajar para poder tener nuestras cosas. Pero no debemos trabajar porque necesitamos trabajar. No debemos trabajar porque tenemos que tener cosas. Debemos trabajar porque la Biblia nos manda a trabajar para poder compartir, para poder tener nuestras propias cosas, para ayudar al que se necesita, no para acumular. El problema del mundo, el problema del planeta actualmente es que 2 o 3 tienen acumulada la riqueza del mundo y no la sueltan. ¿Qué hace una persona con 20,000 millones de dólares en el banco? O en cualquier lado. Con una sola, con la mitad de la riqueza de Bill Gates o de Elon Musk bien utilizada, porque Bill Gates está haciendo, pero ni siquiera, no, después no me dejan poner, pero está haciendo un poco de cosas ahí, pero no. Bien utilizada, todo África prospera. Se resuelven los problemas económicos de África, y que son bastantes, por cierto. Entonces, Dios nos prospera en el camino de Él. Pablo, ¿cuántos están de acuerdo conmigo que Pablo fue un hombre próspero? Sí. Entonces él dice, sé tener hambre, y era un hombre próspero. En azotes, en persecuciones, en prisiones, en naufragios, y era un hombre próspero. Todo lo que pasó a este hombre próspero. Pero nosotros no queremos la prosperidad de Dios, porque es muy dura. La prosperidad de Dios es solamente para los que tienen fe. Mire el caso de Abraham. Dios le dice a Abraham, en Isaac te será llamada descendencia. Es más, hazle caso a Sara y echa a Ismael y quédate solo con Isaac, le dice Dios. Y cuando está Abraham solo con Isaac, el único hijo que le queda, después de haber esperado 100 años para tener ese hijo, cuando tiene como
no sé, 17, 18, 20 años, una cosa así, a un adolescente ya, un hombre ya grandecito, le dice, sacrifícamelo. ¿Cómo? Sacrifícamelo. Pero si es el único que tengo, sacrifícamelo. Pero no me dijiste, sacrifícamelo. Abraham no discutió tanto como te estoy diciendo. Abraham simplemente obedeció y agarró a aquel que era su único. Y dice la Biblia, ahí está más adelante en Hebreos, dice que él creía que Dios era poderoso para traer a Isaac de entre los muertos. ¿Por qué? Porque el problema es que nosotros queremos que Dios cumpla nuestros deseos y nosotros no queremos cumplir los de Él. Dios nos prospera y te prospera cuando tú tienes una promesa de Él. Cuando Él te ha dicho algo que Él va a hacer, como dijo una persona por ahí, si te mueres, Dios tiene que traerte de los muertos porque su palabra no regresa vacía. Porque lo que Él dice se cumple. Y si Él te dio una promesa, aunque esté muerto, te va a traer de vuelta para cumplirla. Porque Dios no falla. Nunca. La palabra de Dios se cumple porque se cumple. Entonces, Abraham estaba esperando esa ciudad que dice que tiene fundamento. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Cuando yo oigo cuando yo leo esto de Sara, me acuerdo de Sara allá en la tienda. Y que Dios le dice a Abraham que Sara iba a concebir un año antes. Y Sara, esta viejita va a concebir. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué se ha reído Sara? Yo no me reí. Sí, te reíste. Te escuché. Es más, no te había reído y ya te estaba escuchando. Pero lo que usted quizás no note es que esa llamada de atención de Dios a Sara fue para impulsar su fe. Porque sin fe no se puede. No porque Dios no pueda, es que Dios simple y sencillamente no crees, no vas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sara tenía que creer y Dios la llevó al punto donde ella tenía que saber que el que estaba allí no era cualquiera, el que estaba diciéndolo no era cualquiera, y que si ella se reía allá al otro lado del mundo, acá la iba a escuchar y le iba a decir, ¿por qué te ríes? Es necesario, es imprescindible. Usted sin fe no puede, de ninguna manera puede agradar a Dios. Y usted no puede tener fe si no lo conoce. Si usted no sabe quién es el verdadero Dios, si su Dios es un Dios de oído, olvídeselo. No va a desarrollar nunca la fe. Tiene que vivir. Dice la Biblia en Romanos capítulo 10. Y las últimas versiones me gustan porque yo siempre hallaba como una dificultad con la versión de la Reina Valera que dice, la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero hay las versiones nuevas que dice que lo que dice el texto realmente es, la fe viene por el oír el testimonio de Cristo. La fe viene por el oír la palabra, y la palabra que se oye es la palabra de Cristo. Por lo que Cristo ha dicho, y Cristo él mismo es la palabra. Ya ni sigo viendo ya porque ni me acuerdo. Entonces, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Conforme a la fe murieron sin recibir lo prometido. Usted sabe lo que es que usted se está muriendo y Dios le hizo la promesa de que usted va a ser dueño
de todo Huila y Santa Clara y todas estas cosas, y usted está muriéndose, usted no me dijo que yo iba a ser dueño de todo esto. No, él dijo a tu descendencia. Tu descendencia poseerá todo esto. Y murió el primer descendiente, pero tú no le diste a mi papá y me diste a mí. No, a tu descendencia. Y viene el tercero y duda sobre el bastón así, adorando. Dios me dijo. No, ellos no dudaron, yo estoy aquí, ninguno. A Jacob ahí apoyado sobre el bastón dice, Dios me dijo. Así que cuando yo muera, llévame allá, porque Dios me dijo. La fe no duda. No se trata de que reciba o que vea o que no. La fe no tiene que ver nada. Yo simplemente creo porque yo sé a quién le estoy creyendo. Dice, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y entienda algo, toda esa gente que está preocupada por lo de hoy, lo de aquí, lo de la tierra, no van a tener nunca nada. No importa que sean las iglesias más grandes, los predicadores más elocuentes, que los mayores ganadores de almas, los que están predicando en bendiciones de la tierra, simplemente no van a tener nada. Abraham tenía muchas bendiciones terrenales, pero él estaba buscando ¿qué? La ciudad que tiene fundamento. Estaba esperando, anhelaba una ciudad celestial. ¿Qué está esperando usted? ¿Dónde están puestos sus ojos? ¿Qué es lo que usted quiere? Porque yo quiero a Jesús. Yo quiero a Jesús. Aunque no tenga nada, yo quiero a Jesús. Eso es lo que decía Pablo. Todo lo que para mí era valioso, lo tengo ahora por basura. Con tal de que pueda ganar a Cristo. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, ya hablamos de eso, y el que había recibido la promesa ofreció su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto de cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la ciudad de los hijos de Israel, la salida, de los hijos de Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos. Miren lo que pasa con estos tres. Primero, Isaac. Dice, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto de cosas venideras. ¿Cuándo? Cuando estaba ciego, viejo, a punto de morir. Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró. José, al morir, mencionó la salida. Estos hombres sabían quién era su Dios y sabían que lo que Dios decía se cumple. En estos días yo pensaba en el pronto de Dios. El Señor dice, vengo pronto, ya pasaron 2000 años. Pero claro, cuando tú eres eterno, 2000 años no es nada. Para nosotros 2000 años, nosotros no vivimos ni 100. Pero Dios es eterno, 2000 años es nada. Y nosotros tenemos que saber que Dios mira mucho más allá de nosotros. Él entiende y conoce más allá de nosotros. Vamos a ver la fe que construyó una nación. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres
por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Moisés, primero sus padres lo esconden. ¿Sabes lo difícil que es esconder un recién nacido? ¿Tú sabes? Oh, está bien. Aparte de eso, Moisés cuando crece, él decide no gozar de los deleites de Egipto. Era la nación más poderosa del momento. O sea que ahí había de todo y él estaba en casa del rey. Él era heredero. Pero miren lo que más llama la atención. Versículo 26. Vamos a leer desde el 24 para que esté completo. Por la fe Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Espérense un momentito. Aquí dice los vituperios de Cristo. ¿Qué hace Cristo ahí? O sea, ustedes están entendiendo lo que está pasando aquí. Ninguno de ellos estaba pensando en su tiempo. Todos ellos estaban pensando en lo que había de venir. Moisés habló del Mesías. Él fue el que dijo, profeta como yo les levantará el Señor. Moisés sabía que Cristo iba a venir en algún momento. Él lo entendía claramente. Y él prefirió pasar problemas porque él le tenía la mirada puesta allá adelante. ¿Dónde tiene usted la mirada puesta? ¿En qué está pensando? ¿Qué es lo que quiere? ¿Dónde está su tesoro? El Señor dice, no te hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Hazte tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Dice el Señor, ahí está tu corazón. Si tu tesoro está en la tierra, ahí está tu corazón. Ahora, si tu tesoro está en los cielos, ahí está tu corazón. Entonces, cada uno sabrá dónde tiene su tesoro puesto. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a quién. Y le dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. ¿Quién es el invisible? Es necesario que creas que le hay, aunque no lo veas. Todo lo demás tiene que venir después de eso. El conocimiento de Dios te va a hacer entender si lo que tú quieres es agradable a Dios o no. Y entonces ya no vamos a estar pidiendo cosas que no tienen valor. Para que mi esposa no me regañe, porque a veces uso unas palabras y ella, pero papi, no digas esas cosas, así que mejor cosas sin valor. Vanidades. ¿Esa está bien? Vanidades. Entonces, para que no estemos pidiendo vanidades. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Por qué se ahogaron los egipcios? ¿Porque venían persiguiendo a Israel? Sí, pero también porque no tenían fe. Si hubieran tenido fe no los persiguen. Fueron unos cabezones, porque es que si ponte a pensar, yo no sé cuánto tiempo duró esto, no me he puesto a investigar, a lo mejor hay por ahí algún registro, pero sangre, piojos, moscas, ranas, granizo, tinieblas, 10 plagas y finalmente la muerte de los primogénitos. ¿Qué tú hacías persiguiendo a esta gente? ¿No entendiste? ¿No te diste cuenta a quién estás persiguiendo? ¿Qué haces? Si hubieran tenido, ni siquiera necesitaban fe, necesitaban solamente sentido común. Yo no voy a perseguir a esta gente porque si ya me hicieron todo esto, ¿qué me irán a hacer si yo los voy a perseguir? Los ahogaron en el mar. Y sabemos que no fueron ellos, sino Dios. Por si acaso alguien malinterpreta, porque a veces la gente oye y se salen del contexto y dice, pastor, usted dijo, yo no dije nada. Usted que no está entendiendo. Dios los ahogó en el mar. Entonces,
Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Mire, ¿qué muro se cae? Usted dele 20,000 vueltas a esta iglesia y no se cae. Esos muros eran como de 15 metros de ancho y se cayeron con solo 13 vueltas. De todas las vueltas que usted quiere, y esta pared no se va a caer nunca. Pero Josué conocía a Dios. Y cuando Dios le dijo, haz esto, que era ridículo humanamente hablando, él no dudó, vamos a hacer lo que Dios nos dice. Y porque obedecieron, usted sabe que si eso nos lo mandan a nosotros hoy, no se cae nada. ¿Sabe por qué? Porque usted no puede mantener la boca cerrada. Van ahí hablando y te va a mandar un rayo de Dios ahí. Cállese la boca. Nos ponemos aquí y decimos, bueno, vamos a orar, pero vamos a hacer silencio un rato. Y tengo que esperar como 20 minutos a que más o menos se escuche Porque hay gente que no puede cerrar la boca. No saben obedecer. Por la fe Rahab, la ramera, quiero que usted entienda algo con esta mujer. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Se acuerda que le acabo de decir que lo único que necesitaban los egipcios era sentido común? Bueno, a esta mujer le sobraba. Ella dice, nosotros hemos oído ella no estaba en Egipto. Ella no era parte de Sehón y Hesbón, eso que ya lo habían destruido. Ella estaba en Jericó, allá, entre comillas, a salvo detrás de una muralla, porque ella vivía en la muralla. Ella estaba, entre comillas, a salvo. Y dice, nosotros hemos oído lo que tu Dios ha hecho. Y dice, ¿tú sabes qué? Yo quiero orar a tu Dios. Ella entendió quién era Dios y creyó y simplemente por eso se salvó. Pero nosotros todavía pensamos que no en mi tiempo, no cuando yo quiera. Todo, lo que pasa es que no, decide ahora porque tú no sabes. Tú no sabes, yo no sé, ninguno de nosotros sabe. Usted no sabe cuánto tiempo le queda. Este es su momento de creer. La fe en este capítulo de la Biblia aparece explicada de 3 maneras. Yo solamente le he dicho 2. Las 2 definiciones de fe que ya les mencioné, los ejemplos de fe de los hombres que vivieron y las descripciones acerca de las actitudes y recompensas de algunos de ellos. Miren, fe. Saltémonos a Rahab. No, ya terminamos Rahab. ¿Y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿A cuánto les gustaría hacer todas esas cosas? ¿Ah? Claro. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. ¿Sí? Si se muere alguien, quiero que venga de vuelta. Ahora vamos a ver a cuántos les gustan estas. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y a más de estos, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Qué? Espérese. Esta gente tenía fe. Yo creo que el que escribió esto se equivocó. Porque dice aquí, pobres, angustiados, maltratados. ¿Sabe qué? A mí no me importa cómo, pero yo quiero tener esa fe. A mí no me importan los resultados, a mí no me importa lo que pase. Yo lo que quiero es vivir de manera agradable a Dios. Si es con prosperidad, tapando bocas de leones, fuegos impetuosos, gloria a Dios. Y si es en pobreza, en maltrato, gloria a Dios. Pero yo lo único que quiero es tener la fe que agrada a Dios. Y que Él decida
cómo la tengo que vivir. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Pero yo estaba diciendo que Dios, lo que Él promete se cumple. ¿Cómo que ellos no recibieron lo prometido? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque es que la promesa no era solo para ellos, la promesa también era para nosotros, y tenía que llegar el momento específico para que nosotros pudiéramos ser perfeccionados junto con ellos, y ellos también van a recibir su recompensa. El escritor nos está explicando que la fe apunta a dos cosas principales. Primero, al conocimiento que tenemos de Dios, o sea, la revelación que tenemos personal de Él. Así como es su Dios, así como usted lo conoce, así va a ser su fe. Segundo, a la obediencia a la dirección de Dios. Todo tiene que ver con Él. Cuando yo conozco a Dios, al Dios verdadero, yo creo en Él. Y cuando yo creo en Él, yo le obedezco. Punto. Como le dije hace un rato, lo del asunto de que estaba cuestionando, no, Abraham no cuestionó, Dios le dijo y él sabía quién era Dios y le conocía, y por eso obedeció de una. Si prestamos atención, veremos que en todos los casos se hace énfasis a dos cosas. Uno, lo que Dios pedía de ellos. Y dos, las promesas que Dios había hecho. Y nada a las cosas que ellos pedían a Dios. No se hace ningún énfasis a ninguna petición de ellos. Ellos vivían por fe porque tenían una promesa de Dios. Y yo quiero que note algo. Lo que yo llamo pausa, versículos 2 y 3. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este es lo que yo llamo la primera pausa. No habla de nadie en específico, sino de la aprobación de Dios por la fe de cada uno de ellos, y que todos en general creemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Entonces, vamos al versículo 13. El versículo dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. O sea, está hablando de Abel, Enoc, Noé y Abraham. Murieron sin recibir lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran peregrinos y extranjeros, porque dicen que buscan una patria celestial. Y dice que Dios les ha preparado una ciudad. Si nota, no dice nada de peticiones. Está hablando de lo que Dios le ha dado a ellos, le ha prometido a ellos. Es el enfoque de Dios y el plan propio de Dios mismo. Tercero, versículo 25. Escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés escogió ser maltratado porque tenía por mayor riqueza el vituperio de Cristo, porque tenía la mirada puesta en el galardón, tenía la mirada puesta en Dios, en lo que Dios había prometido y no en lo que él podía obtener. Y dice que se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo yo me sostengo como viendo al invisible? Bueno, si tienes una promesa de Él, miras a esa promesa y te mantienes con los ojos puestos en eso. De nuevo, Dios es el protagonista. Finalmente, el versículo 39, todos estos que alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. De nuevo, ¿ve? No importa lo que ellos querían.
No alcanzaron en vida lo prometido. Porque la fe se enfoca en Dios y punto. Lo demás es accesorio. No es ni siquiera lo que Dios me prometió. Ay, hermano, reclame promesa. No, no es ni siquiera lo que Dios me prometió. La fe es Dios mismo. Es mirar a Dios, es conocer a Dios, es querer agradar a Dios y punto. Si la promesa llega, llegó, y si no llegó, no llegó. Dios es lo importante. Hermanos, caminemos con fe en Dios y dejemos de pensar que Dios está para servirnos. Eso no quiere decir que no le podemos pedir que supla nuestras necesidades, que nos sane. Sí, debemos hacerlo. Pero porque Él es Él. No porque yo necesito ser sanado. No porque yo necesito que me den alimento. No. Es porque Dios es Dios. Él va a hacer cuando quiera, como quiera, y si no quiere hacer, no lo hace. Yo digo, gloria a Dios, gracias Señor. La fe se complementa al saber de la bondad de Dios para con nosotros. Por eso es que dice que es galardonador de los que le buscan. Pero no nos desenfoquemos, porque el galardón puede ser algo distinto a lo que usted busca. Puede ser que usted esté pidiendo una cosa y Dios le dé otra. Y si usted no tiene la mirada puesta en Dios, muy posiblemente quede decepcionado. Porque está desenfocado primeramente. Pero cuando usted tiene la mirada puesta en Dios, esa gloria a Dios no se va a dejar venir. Simplemente vamos a decir gracias Señor por bien o por mal. Simplemente Dios es bueno.